Ya está bien, vamos a empezar. Ingeniero, si se puede grabar. Sí, justamente estaba configurando eso. Ante todo, muy buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a empezar con el curso de diseño de instituciones educativas, ¿no? Vamos a empezar como una clase introductoria. Vamos a hacer un breve resumen de las normas relacionadas al diseño, ¿no? Las normas, la norma correspondiente a cargas, la E020, la norma correspondiente al diseño sismo resistente, la E030, ¿no? Y la norma correspondiente al diseño en concreto armado, la E060, la norma correspondiente al diseño en albañería confinada, la E070. ¿Ya? Vamos a realizar un breve resumen de lo que corresponde a las normas, ¿no? Obviamente cada uno de ustedes van a profundizar la lectura de cada una de las normas, ¿no? A continuación voy a compartir la pantalla. Entonces, me confirman que se esté compartiendo la pantalla, por favor. Sí se ve. Ya, perfecto. Ya, entonces la normativa es 030, ¿no? La normativa sismo resistente, con la que se va a trabajar es la aprobada en el año 2018. ¿Ya? Entonces, han habido ciertas actualizaciones, ciertos cambios con respecto a la normativa del año 2016. ¿Ya? En general, bueno, ese es el índice, ¿no? Que corresponde a la normativa, ¿no? Consta de el capítulo 1, ¿no? Donde menciona ciertos conceptos y ciertas consideraciones, ¿no? Para el diseño sismo resistente. ¿Ya? Es algo teórico. Luego viene ya en el capítulo 2 donde nos habla el peligro sísmico, ¿no? Donde ya nos muestra la zonificación en la cual está clasificada nuestro país, principalmente también la microzonificación sísmica, es decir, las condiciones del suelo, ¿no? Las condiciones y parámetros del suelo, ¿no? Condiciones geotécnicas, los parámetros de sitio, el S, el TP y TL, el factor de amplificación, nos muestra cómo vamos a determinar en el capítulo 2. En el capítulo 3 nos muestra la categoría, los sistemas estructurales que existan, ¿no? Y la regularidad de las edificaciones, ¿no? Como
como premisa vamos a ir a explicar un poco lo fundamental de esta norma, ¿no? Vamos a ir a la zonificación, ¿no? Si bien es cierto, aquí nos muestra, nuestro país está subdividido en 4 zonas sísmicas, ¿no? Claramente definidas. Zona 1, zona 2, zona 3 y la zona 4. ¿Ya? Hago un énfasis en este artículo, ya que el diseño, las instituciones educativas depende mucho de en qué zona está ubicada, ¿no?, la institución educativa, ¿no? Tal vez en el caso de la mayoría de ustedes, ¿no?, podríamos tal vez trabajar con zona 1 y zona 2, tal vez, ¿no? Y en casos tal vez eventuales en la zona 3. ¿Ya? Ahora, cómo uno identifica en qué zona se ubica? Entonces, se va a ubicar, ¿no?, dicha ciudad, ¿no? Hay una tabla en el anexo de esta norma que se encuentra al final de este archivo, ¿no?, donde nos muestra para cada distrito, nos muestra la ubicación de la zona. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si por ejemplo mi proyecto se encuentra en la ciudad tal vez en el departamento de Loreto, tal vez abarque la zona 1 y la zona 2, ¿ya? Entonces, específicamente, ¿cómo se determina? Con el distrito. Entonces, se tiene que saber el distrito, con eso se puede determinar en qué zona se va a ubicar. Y a su vez, una vez determinada la zona, ya le corresponde un factor de zona que se representa con una variable z, ¿no? Entonces, el valor de ese factor va a ser mediante esta tablita, ¿no? Si nos encontramos en la zona 1, el factor de zona, el factor z va a ser 0.1. Si nos encontramos en la zona 4, va a ser 0.45. Entonces, ¿qué nos representa esta gráfica o esta clasificación de zonas, ¿no? Nos representa el peligro sísmico que puede tener alguna edificación, ¿no?, ubicado en alguna zona correspondiente. ¿Qué quiere decir? Si yo diseño en la zona 1, si uno diseña en la zona 1, va a tener menos peligro que diseñar en la zona 4, ¿no? El peligro está representado más o menos con estos valores. A mayor valor, mayor peligro. Entonces, si se dan cuenta aquí en esta tabla, en esta gráfica, ¿no?, o en la tabla también, en la zona 4 le corresponde un valor de 0.45 y básicamente está en toda la costa de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Lima básicamente está en la zona 4, Ica, Tumbes, Piura, toda la parte costa de nuestro país está en la zona 4. ¿Qué quiere decir? Que es vulnerable ante el sismo, o sea, tiene un peligro sísmico alto. Ya, en la zona 3 ya no tanto, vamos disminuyendo, porque su factor es 0.35. En la zona 2 también vamos disminuyendo, y en la zona 1 de igual manera. Entonces, como conclusión, ¿qué se podría tener? Entonces, los diseños, ¿no?, de las edificaciones que se encuentren en la zona 1 van a tener menos importancia sísmica, ¿no? Algo así se podría concluir, mientras que en la zona 4 sí. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga importancia sísmica? Lo vamos a ir reforzando, o sea, el diseño va a ser un poquito más riguroso, ¿no? En la zona 1 sí se puede admitir ciertas irregularidades, ciertas condiciones favorables al diseño, mientras que en la zona 4 es bien riguroso, ¿no? Podemos mencionar el caso del diseño de hospitales. En la zona 4, ya la nueva normativa, la actual normativa, la E030, exige aislamiento sísmico en la base, en la zona 4. Y bueno, en la zona 1 no necesariamente, no lo exige, ¿no? En la zona 1 y zona 2 no lo exige, pero sí en la zona 3 y 4 lo exige. Entonces, todos los establecimientos de salud deben ser diseñados con aisladores, aislamiento sísmico en la base. No sé si tengan algún comentario respecto a lo mencionado, respecto a la zonificación, que me parece algo importante como punto de partida, ¿no?, para el diseño.
Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con, bueno, en el artículo 10, en el artículo 10 o en el 10.2 nos muestra la tabla, ¿no? La tabla. Para cada valor, para cada zona, un valor de Z. Ya, luego en el artículo 11 nos muestra la microzonificación, o sea, es decir, en conclusión nos clasifica los tipos de suelo, ¿no? Nos da unos nombres para los tipos de suelo, para poder clasificar los suelos, ¿no? Entonces aquí nos dice que vamos a tener tipos de suelo, S0, S1, S2, S3, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a representar S0? Las rocas duras. Entonces, donde el suelo, donde se ubique en rocas, generalmente en las laderas de los cerros, ¿no? Generalmente son rocas. Entonces, el tipo de suelo va a ser muy bueno. Entonces, el perfil va a ser ese sub-0, ¿ya? Y así vamos a ir disminuyendo gradualmente. Entonces, el tipo de suelo S1 va a ser ya roca o suelo muy rígido, o sea, ya un suelo que tienda a ser roca, ¿no? Que tenga las características para, bueno, aquí necesariamente nos muestra de la velocidad de corte de la onda, ¿no? En realidad se hacen ensayos, pero esos ya son para proyectos demasiado esenciales e importantes. Se hacen en realidad estos estudios de velocidad de corte de la onda y según eso se hace la clasificación de los tipos de suelos, ¿ya? Pero en realidad para proyectos de mediana envergadura, es decir, para colegios, para instituciones educativas, obviamente la normativa exige que se realice el ensayo de mecánica de suelos y en base a eso se hace la clasificación del tipo, ¿no? En el ensayo, uno cuando ya manda a realizar el ensayo ya nos dan como producto la clasificación de suelos, ¿no? La capacidad portante, nos recomiendan el tipo de cimentación que se debería utilizar y así, entre otras recomendaciones, ¿no? Entonces, el tipo de suelo S2, ¿no? Es el suelo ya intermedio, ¿ya? Un suelo ya no tan bueno, ¿ya? El tipo de suelo S3 es un suelo blando, ¿ya? Es un suelo malo. El tipo de suelo S4 ya es un suelo de naturaleza orgánica, ¿no? Es un suelo ya pésimo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, en un proyecto es importante realizar el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Realizar los diferentes ensayos para poder determinar la calidad del suelo. Cuando uno ya determina la calidad del suelo, puede plantear los diferentes tipos de cimentación, ¿no? Podría ser cimentación aislada, ¿no? Como zapatas aisladas, conectadas con vigas, o en el peor de los casos, si el suelo es muy malo, plateas de cimentación. Entonces, es muy importante realizar los ensayos de mecánica de suelos, ¿no? Bueno, aquí están los parámetros geotécnicos nos ayudan a determinar el tipo de suelo, ¿no? El tipo de suelo. Entonces, para el diseño, lo fundamental y resaltante es el artículo 13, ¿no? Los parámetros de sitio. Entonces, una vez ya determinado qué tipo de suelo tenemos, vamos a tener en algún tipo de proyecto. O sea, el tipo de suelo y todos estos parámetros, en realidad, el estudio mecánico de suelos ya nos lo da como producto, pero de todas maneras debemos tener conocimiento. Entonces, imaginemos que estemos en un tipo de suelo S1, ¿no? Imaginemos tal vez en la ciudad de Loreto o en alguna otra ciudad tengamos un tipo de suelo S1. Y tal vez la zona, el Z1. Entonces, con el tipo de suelo y con la zona podemos determinar el parámetro de suelo, el factor de suelo, que es un S, ¿no? Se hace la intersección del parámetro Z con el parámetro S, ¿no? Con el tipo de suelo. El factor de zona con el tipo de suelo nos determina el factor de suelo, ¿no? El factor S. ¿Ya? Y también en la tabla número 4, solo con saber el tipo de suelo podemos determinar los parámetros TP, TP y TL, ¿no? Son parámetros para
poder ubicar, para poder más o menos ubicar el rango en el periodo el periodo de nuestra estructura, ¿no? El periodo, esto tiene que ver para poder clasificar en qué rango estamos, ¿no? Ya, por ejemplo, acá nos menciona, ¿no? Si el periodo de nuestra estructura es menor a un valor de TP, ¿no? Ya dado en esta tabla, entonces el valor del factor de amplificación sísmica, que se le conoce como el factor C, va a ser igual a 2.5. Si se encuentra en el rango de entre el TP y TL, va a ser igual a 2.5 por TP entre T, ¿no? Mediante esta fórmula. Y así, si es que se supera el valor de TL, ¿no? Mostrado en esta tabla. Si el periodo, ahora, ¿cómo se determina el periodo de la estructura? El periodo, la normativa también nos aconseja unas fórmulas aproximadas para determinar el periodo de la estructura, pero la manera correcta es mediante el modelo estructural. En el modelo se ejecuta el modelo y ya nos está devolviendo como resultado el periodo de la estructura, ¿no? Que es más exacto. Entonces, al determinar el periodo y con estos factores, con el TP y TL, se puede determinar el valor de C, ¿no? Mediante mediante estas funciones. Ya. Otro otra de las tablas importantes de la normativa 030 es esta de acá, ¿no? Acá dice categoría de las edificaciones y factor de uso. Aquí nos clasifica en cuatro categorías. Dentro de esas cuatro categorías, en estas tres importantes categorías, cada tipo de edificación que tenemos en nuestro país. Es decir, por ejemplo, en nuestro país tenemos edificaciones tipo viviendas, tenemos edificaciones tipo instituciones educativas, edificaciones tipo instituciones de establecimientos de salud, ¿no? Y cada una de esas edificaciones está clasificada en estas categorías, ¿no? ¿Qué nos dice la categoría A o la categoría esencial? ¿No? La categoría esencial nos dice, ¿no? Se puede clasificar en dos categorías, en dos subcategorías, en las categorías A1 y en las categorías A2, ¿no? Entonces, las categorías A1 acá nos dicen, ¿no? Establecimiento del sector salud, públicos y privados, no importa, ¿no? Del segundo y tercer nivel de atención, según lo normado en el Ministerio de Salud. Entonces, aquí nos están diciendo que las categorías A, o sea, las categorías esenciales y las categorías A1, ¿no? Son los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención. Ya en la categoría A2, ¿no? Aquí, las edificaciones esenciales para el manejo de las emergencias, el funcionamiento del gobierno y en general aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre. Se incluyen las siguientes edificaciones, ¿no? Aquí nos dice, establecimientos de salud no comprendidos en la categoría 1, o sea, los que no estén en esta categoría entran aquí en la categoría A2, ¿no? Puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias de pasajeros, sistemas masivos de transporte, locales municipales, centrales de comunicaciones y así, ¿no? Todo lo mencionado, todos los tipos de edificaciones mencionadas en esta tabla. Ya. Las edificaciones de categoría B, es decir, las edificaciones importantes, ¿no? Serán las edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses, de pasajeros, etcétera, ¿no? Lo mencionado en esta tabla, en este cuadro, corresponden a la categoría B, edificaciones importantes. ¿Ya? Y las edificaciones comunes, ¿no? Es la categoría C. Corresponden viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarrea peligros adicionales de incendios o fugas de contaminantes. Entonces, las viviendas, ¿no? Las oficinas, los hoteles o los restaurantes van a estar en las edificaciones comunes, ¿no? Y van a estar en la categoría C.
Ya, por el momento vamos a ver estas tres categorías muy importantes. Ahora, ¿dónde entran las edificaciones de las instituciones educativas? Entra aquí, ¿no? Aquí lo mencionaba. A ver, puertos, aeropuertos, estaciones, sistemas masivos, estaciones de bomberos, instituciones educativas, ¿no? Instituciones superiores tecnológicos y universidades, ¿no? Entonces, las instituciones educativas en general están dentro de la categoría A2, dentro de la categoría A2, es decir, dentro de la categoría edificaciones esenciales. Entonces, ¿por qué le dan importancia a las edificaciones tipo instituciones educativas? Porque ante la ocurrencia de un evento sísmico severo, de un evento sísmico fuerte o grave, eh, las instituciones educativas pueden servir como algún tipo de refugio, ¿no? Acá lo menciono, ¿no? Aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre, ¿no? Entonces, a ver, un momentito. Entonces, esto sería lo relacionado a la tabla número 5, donde nos muestra las categorías de las edificaciones, la clasificación de las categorías. Tenemos categoría A, B y C. Principalmente la categoría D casi no es tan peculiar, ¿no? Que la categoría D contempla las construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras similares. Esto más o menos para diseñar campamentos, otras estructuras que no estén comprendidas dentro de estas tres categorías resaltantes, ¿no? Entonces, vamos a tener un factor de uso, ¿no? Que va a depender de la categoría. Si tenemos una categoría esencial, el factor de uso va a ser 1.5. Si tenemos una categoría B, que es la categoría importante, edificaciones importantes, vamos a tener un factor de uso de 1.3. Si tenemos una categoría C, vamos a tener un factor de uso de 1. ¿Qué nos dice este factor? Que a mayor importancia de la edificación o de la infraestructura va a tener un mayor valor. Entonces, ¿qué quiere decir? 1.5 le está dando una seguridad mucho mayor a comparación de una edificación en la categoría B, que es 1.3. Entonces, este factor de importancia o factor de uso, ¿no? Nos dice eso, ¿no? De que si una edificación quiero que resista ante un sismo, o sea, quiero que resista, entonces va a tener un valor mucho mayor de factor de importancia o uso, ¿ya? Entonces, eso sería lo bastante resaltante respecto a esta tabla, ¿no? Entonces, con eso se puede determinar el factor de uso de alguna edificación. ¿Qué quiere decir con eso en conclusión? Las instituciones educativas, el factor de uso, ¿cuánto va a ser? 1.5, el factor de uso de todas las instituciones educativas. ¿Por qué las instituciones educativas? Uno, porque almacena gran cantidad de gente, ¿no? No almacena, sino concurren gran cantidad de personas, de niños, jóvenes y adultos. Y otro, de que nos puede servir como refugio ante la ocurrencia de un evento sísmico importante, ¿no? ¿Ya? Y así en la norma también nos muestra a ver, estructura de ingeniería. Bueno, esta tabla también que es importante. Esta tabla es muy importante porque a partir de aquí es lo que nace el diseño, ¿no? A veces lo configuran mal eh, al no regirse a esta tabla, ¿no? A veces, a veces no se cumplen los proyectos, entonces por X motivos, en algunos casos los proyectos son aprobados por tal vez desconocimiento del especialista, del supervisor o del revisor, ¿no? A veces no conocen eso, entonces uno le plantea un tipo de sistema y tal vez lo aprueban, ¿no? Pero en otros casos, tal vez el especialista es muy conocedor de la norma, ¿no? Entonces exige que se cumpla esta tabla. Exige. Ahora, ¿qué nos muestra esta tabla? Que nos dice
categoría y sistema estructural de las edificaciones, ¿no? Ese es el título de la tabla, categoría y sistema estructural de edificaciones. A ver, un momentito, por favor, voy a agrandar el cuadro de la pantalla que se está grabando, me parece un poquito limitado. Vamos a corregir eso. Ya está. Ahora sí. Ya, lo que se les estaba mencionando es lo referente a la tabla número 6. Ya, entonces, en esta tabla, ¿qué nos dice? Nos dice de que para una categoría de la edificación y unas zonas sísmicas dadas, ¿no? Solamente nos van a permitir ciertos sistemas estructurales, ¿ya? Como premisa, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para la categoría A1, que corresponde a los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de importancia, ¿no? Para las zonas 4 y 3 nos permite, dice, aislamiento sísmico en cualquier sistema estructural. Entonces, nos exige, es decir, si nuestra edificación, si un hospital tal vez que queremos diseñar se ubica en la zona 4 o 3, la zona 4 o 3, nos exige aislamiento básico. Entonces, ¿qué sistema estructural podemos utilizar? Podemos utilizar cualquier sistema estructural, ya sea en estructuras metálicas, albañería confinada, estructuras de concreto armado, estructuras de muros estructurales y así, ¿ya? Y, por ejemplo, para las edificaciones de la categoría A2, en las zonas sísmicas 4, 3 y 2 nos permiten solamente estos tipos de eh, sistemas estructurales, ¿no? En estructuras de acero nos permiten esto, que no corresponde a... Pues se podría utilizar, pero es un poco más costoso, no es tan recomendable, ¿no? Estructuras de acero, estos dos tipos, ¿no? Entonces, en estructuras de concreto, ¿no? Eso sí nos corresponde, estos dos ítems sí nos corresponde, ¿no? En estructuras de concreto nos permite un sistema dual, un sistema de muros de concreto armado, o también un sistema de albañería armada o confinada. Solamente esos sistemas nos permiten en instituciones educativas. ¿Con eso qué quiere decir? De que un sistema de pórticos estructurales no nos permite para, para no nos permite para la categoría A2 y que estén ubicados en la zona 2, 3 y 4. No nos permite, ¿no? Entonces, si es que nuestra edificación de la categoría 2 está ubicada en la zona 1, aquí nos dice, ¿no? Cualquier sistema estructural. O sea, podemos utilizar cualquier sistema, incluidos los pórticos, cualquier sistema en realidad. ¿Ya? Entonces, no sé si esta parte de esta tabla está clara o tal vez tengan dudas. Quisiera escuchar sus comentarios. Ya bueno, en todo caso seguimos si no hay dudas. Ya. ¿No? En esta tabla nos muestra de los sistemas estructurales y su valor del coeficiente básico de reducción.
¿Ya? Aquí nos dice, para las estructuras de concreto armado tenemos pórticos dual, de muros estructurales, de muros de ductilidad limitada y de albañilería armado confinada, ¿no? Donde su coeficiente básico de reducción para pórticos es 8, para sistemas duales es 7, para muros estructurales es 6, para muros de ductilidad limitada es 4, para albañilería armado confinada es un valor de 3. ¿Ya? Entonces tenemos estos valores de R. ¿Ya? Ahora, más adelante vamos a ver los sistemas estructurales en concreto armado, ¿no? Tanto pórticos, o sea, cómo se clasifica un sistema de pórticos estructurales, cómo se clasifica un sistema dual, cómo se clasifica un sistema de muros estructurales, cómo se clasifica un sistema de muros de ductilidad limitada y albañilería confinada o armada. ¿Ya? Respecto a la regularidad estructural de la edificación, eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando lleguemos a su netamente al análisis de regularidad, ¿no? A las verificaciones de regularidad. En realidad se verifican todos estos tipos de irregularidad que podría tener alguna edificación, ¿no? Irregularidades de rigidez, de resistencia, rigidez extrema, extrema resistencia, de masa, geometría vertical, sistemas, discontinuidad de sistemas resistentes y así. Hay irregularidades tanto en planta como irregularidades en altura. ¿Ya? Entonces, también esta tabla, la tabla número 10, se nos hace bastante importante porque es una premisa para partir el diseño, porque uno para diseñar alguna edificación tiene que definir el sistema estructural, ¿no? Es decir, tal vez tengamos a la mano un proyecto de una institución educativa, entonces tenemos que definir claramente qué sistema va a ser la edificación, ¿no? Podría ser un sistema de albañilería confinada o muros estructurales o un sistema dual. Entonces, una vez determinado el sistema estructural, en esta tabla, ¿no? Nos exige si la estructura va a permitir irregularidades o no, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Acá nos dice, en las categorías A1 y A2, en las zonas sísmicas 2, 3 y 4, no se permiten irregularidades. ¿Qué nos quiere decir esto? De que cuando nosotros realicemos nuestra verificación de irregularidades con esta siguiente tabla, con la tabla número 8 y con la tabla número 9, debemos de cumplir todas estas irregularidades. No deberíamos tener ningún caso de irregularidad. ¿Qué quiere decir con eso para sintetizar? De que las edificaciones, tanto para hospitales como para colegios y algunas otras que se consideran esenciales, deben ser lo más regulares posible, porque, bueno, en las zonas 4, 3 y 2, o 2, 3 y 4, ¿no? Porque aquí bien claramente nos dice que no se permiten irregularidades. En la zona sísmica 1, no se permiten solo las irregularidades extremas, las otro tipo de irregularidades sí se permiten, ¿no? Con extremas se nos menciona, por ejemplo, tenemos irregularidad torsional, esto es en planta, también tenemos irregularidad torsional extrema, o sea, es decir, solamente las que son extremas no se permiten, ¿no? Ya es un poco más tolerante en ese aspecto, ¿no? Las edificaciones las edificaciones que se encuentren en la zona 1. Y así para las diferentes categorías y zonas, ¿no? A ver, vamos a ver un proyecto, ¿no? Este es un proyecto de un centro educativo, nivel inicial en la ciudad de Ancash, ¿ya? Ciudad de Ancash. ¿Ya? Lo que vamos a ver es qué sistema estructural tiene este proyecto. En realidad este proyecto ya está finiquitado, ya está para ejecutar, ¿ya? Ya está para ejecutar. Entonces, este proyecto es un
es una institución educativa de nivel inicial, ¿no? Donde más o menos la capacidad, la demanda de este proyecto es 20 alumnos más o menos, está proyectado para 20 alumnos. Es un aula unidocente, ¿no? Unidocente. Ya, donde según la normativa del Minedu, ¿no? La normativa del Minedu recomienda de que para un sistema de nivel inicial debe estar integrado, ¿no? el área el área académica, ¿no? Acá tiene un área de juegos, ¿no? Tiene sus servicios higiénicos integrados, ¿no? Para nivel inicial, la norma del Minedu, me parece que es la 008 o 14, creo, recomienda que el ambiente esté planteado más o menos similar a este esquema arquitectónico, ¿no? Dentro de la programación arquitectónica debería tener ese esquema, ¿no? Entonces uno recibe la arquitectura de eso, ¿no? El arquitecto es el que realiza toda esta programación, toda esta distribución, ¿no? De ambientes y la distribución también de los elementos estructurales tentativos, porque en la mayoría de sus casos los arquitectos plantean algunas dimensiones a los elementos estructurales, son dimensiones tentativas, ¿no? En muchos de sus casos, los arquitectos que recién están empezando, ¿no? con los proyectos, nos definen dimensiones así de 25 por 25, ¿no? Columnas de 25 por 25, creyendo que este sistema, que la institución educativa o este proyecto va a ser en un sistema de pórticos estructurales. Para aclarar un poco, el sistema de pórticos estructurales es aquel sistema compuesto básicamente por columnas, ¿no? Básicamente por columnas. ¿Por qué lo digo básicamente? Porque podría tener cierta placa por ahí en algún eje, podría tener cierta placa y aún seguir siendo de un sistema de pórticos estructurales. Ya, lo que les puedo mencionar de esta configuración es un sistema de pórticos estructurales. ¿Por qué pórticos estructurales? Porque yo más o menos al medir la dimensión de esta columna, ¿no? Es 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros de largo y con un ancho de 25 centímetros. Entonces, como la dimensión en este sentido, en el sentido horizontal, es 50 centímetros nada más, entonces este elemento de aquí está trabajando como columna, más no como placa. Y al trabajar como columna, entonces como este elemento es similar, todos los elementos están trabajando como columnas. Entonces, si trabajan como columnas, este es un sistema de pórticos estructurales. Y debe mencionarlo también en sus especificaciones técnicas. Vamos a buscar si lo menciona. Bueno, ese es a nivel arquitectónico. Vamos a verlo. Este es a nivel arquitectónico. Vamos a ver el plano a nivel estructural. Eso lo tengo aquí. Está abierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces vamos a ver sus explicaciones de arquitectura. Aquí está. Vamos a ver sus especificaciones. Aquí nos dice que la capacidad portante. Aquí nos dice los coeficientes de reducción es en la dirección X es 8 y en la dirección es 8. Entonces, si los coeficientes
básicos de reducción son 8, quiere decir que en ambos ejes, en ambas direcciones, tanto en X como en Y, está planteado sistema de pórticos estructurales. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? Que el proyecto está mal, estructuralmente está mal configurado. ¿Por qué se menciona eso? Porque para instituciones educativas no admite un sistema de pórticos estructurales. Eso lo menciona claramente en la tabla que se le mostró anteriormente, en esta tabla. Para sistemas de la categoría A2, en las zonas 4, 3 y 2, a menos, a menos que la zona sísmica para el distrito del proyecto esté en la zona 1. Si está en la zona 1, estaría correcta la estructuración del proyecto, ¿no? A ver, vamos a verificar en qué zona se encuentra este proyecto. Vamos a ver en el membrete en qué zona se va a ubicar. Distrito de Cajay. Vamos a buscar el distrito en el anexo de la norma E030. Ya vamos a buscar la ciudad de Huaraz, el departamento de Huaraz, Arequipa, Ica, Lima, Ancash. Acá está, Ancash. Dentro de Ancash estamos en el distrito de provincia Huari y distrito Cajay. Provincia Huari, vamos a buscar la provincia de Huari. Ancash. Aquí está, ¿no? Aquí está la provincia Huari, ¿no? Y vamos a buscar Cajay. Cajay se encuentra en la zona sísmica 3, incluso no es ni la zona sísmica 2, es la 3, que es más, que hay un mayor peligro sísmico. Entonces, lo que podemos concluir es que ese sistema, esa configuración estructural en el sistema de pórticos estructurales está mal. Entonces, obviamente, si este proyecto se presenta al PRONIET o tal vez al gobierno regional, donde sus revisores tienen alta experiencia en diseños, lo van a rechazar. Lo van a rechazar. Ya, entonces, ¿qué es lo que se le debe realizar a esta configuración? En realidad, plantearlo como un sistema de muros estructurales, es decir, agrandar más en esta longitud, ¿no? Ahora, contamos una longitud de 50 centímetros, agrandarlo por lo menos a 1.20, un metro de estrechar esta parte, ¿no? 0.25. 0.25. Tal vez con esa longitud ya tienda a comportarse como placa, ¿no? Aunque lo recomendable es que la longitud mínima de una placa es que sea 1.20, ¿no? Entonces habría que llegar a 1.20 de longitud. Eso con respecto al sentido X, al sentido horizontal. Y con respecto al sentido vertical, o al sentido Y, habría que proyectar una placa de 1.20 metros de longitud en esta parte, ¿no? En esta parte media. De igual manera en esta parte. Y tal vez en esta parte, ¿no? De tal manera que se garantice la regularidad de la estructura, ¿no? Otra de las soluciones es plantear tal vez un sistema estructural en el eje horizontal o en el eje X, ¿no? Y en el eje Y podemos plantear otro sistema estructural, es decir, tal vez albañería confinada en este sistema, ¿no? Albañería confinada. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Quisiera que se manifiesten. Parece que estoy hablando un poco solo.
Todo bien, Inge. Ya, perfecto. Voy a continuar en todo caso. Un momentito, por favor. Vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Lo que tal vez para aclarar un poco las dudas que tal vez algunos de ustedes se les haya presentado. Los sistemas estructurales, básicamente en concreto armado, tenemos tres sistemas estructurales bastante clasificados y definidos. El sistema estructural, el sistema estructural de pórticos, o aporticado también, ¿no? Podemos ver algunas de las edificaciones en las siguientes imágenes. En la siguiente imagen se muestra, por ejemplo, un sistema estructural de pórticos, ¿no? O un sistema aporticado, ¿no? Donde los elementos principales van a ser las columnas, ¿no? Las columnas, ¿no? Y de dimensiones no tan grandes, ¿no? Tal vez columnas de 40 por 40, 50 por 60, 50 por 50 o 30 por 30, dependiendo de la altura también de la edificación, ¿no? Para edificaciones de 10 pisos, más o menos están en su predimensionamiento, más o menos arrojan columnas de 50 por 50 o 60 por 60, más o menos. Pero lo fundamental de un sistema de pórticos estructurales es que sus elementos resistentes o sus elementos importantes, ¿no? Es como su corazón, algo así, son las columnas, ¿no? Las columnas y las vigas, algo así como una estructura aporticada, ¿no? Entonces, en la imagen, este es un sistema de pórticos estructurales, ¿no? Entonces, cuando en su mayoría se tengan columnas, es un sistema de pórticos estructurales. Ahora, un sistema estructural de muros, se podría apreciar en la siguiente imagen, ¿no? En la siguiente imagen se podría apreciar un sistema de muros estructurales, ¿ya? Donde los elementos resistentes o los elementos importantes son las placas o muros, ¿no? Acá se puede observar que en su mayoría, en ambas direcciones, los elementos resistentes son las placas, ¿no? Son las placas. Eso es un sistema de muros estructurales. Ya, ahora también tenemos un sistema estructural dual. El sistema estructural dual ya es el que combina tanto placas como columnas en cierta proporción,
¿no? Vamos a buscar un ejemplo, tal vez aquí, como un esquema, ¿no? En el siguiente esquema, en el esquema que se muestra en pantalla, se puede apreciar que tenemos placas, ¿no? Y también columnas, ¿no? Tenemos placas y columnas como elementos importantes para dicha edificación. Entonces, si tenemos placas y columnas que están en una proporción, ¿no? Trabajando en una proporción, tenemos tal vez 50% de placas, 50% de columnas. Entonces, podría ser un sistema dual, un sistema dual. Entonces, esos serían los tres principales sistemas en edificaciones de concreto armado. Ahora, Inge, buenas. sí, escucho. El tema de placas, ¿en qué momento se ve conveniente ponerlo? Muy buena la consulta. Las placas ayudan a que el sistema de una edificación presente bastante rigidez. A ver, lo vamos a mostrar en un esquema en el AutoCAD, ¿no? Entonces, las placas es recomendable utilizarlo. Un momentito. Cuando uno realice la verificación de las derivas y no la estemos cumpliendo, entonces colocar placas es una de las soluciones, ¿no? Vamos a ya, por ejemplo, podemos tener este sistema de placas. Ahora la consulta es, ¿por qué placas y por qué no columnas, no? Es decir, ¿por qué cuando uno decida utilizar placas y por qué no solo columnas, ¿no? Entonces, tal vez si inicialmente en el sistema nosotros empecemos proyectando solo columnas, ¿ya? Vamos a ver, sí. Tal vez inicialmente tenemos un sistema de pórticos, o sea, donde hayamos proyectado básicamente columnas. Al realizar el control de derivas, ¿no? Que es uno de los requisitos también de la norma E030, ¿no? La deriva máxima para sistemas de concreto armado debe ser 0.007. Entonces, es probable que al proyectar nuestra estructuración solo con columnas, no vamos a cumplir esa deriva máxima. Esa deriva máxima está relacionada, si lo vemos en elevación, tal vez, a la estructura, algo así. De cierta cantidad de pisos, algo así como su esqueleto. Entonces, esto al llegarle la fuerza sísmica, ¿no? Va a tender a desplazarse, entonces se va a desplazar más o menos, va a tender a desplazarse, sí, va a desplazar. Vamos a mostrar entonces va a tender a desplazarse de la siguiente forma, ¿no? Entonces, ese desplazamiento que se va a producir en esta edificación, tiene un máximo, o sea, no se puede desplazar demasiado, ¿no? O sea, hay un límite que nos proporciona la norma, ¿no? Entonces, en realidad ya no es un desplazamiento propiamente dicho, sino es una distorsión, ¿no? Es un desplazamiento subdividido es un desplazamiento relativo subdividido entre la altura de entrepiso. Entonces, lo que verificamos es
que no superemos un valor límite que nos proporciona la norma. En el caso del concreto armado, debemos no superar el valor de 0.007. ¿Ya? Entonces, al plantear solo columnas, no se va a cumplir con ese desplazamiento. Es probable que no se cumpla con ese desplazamiento máximo, que se supere ese valor de 0.07. Al superar, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Incrementar las dimensiones de las columnas. Y al incrementar, entonces, ya básicamente nuestras columnas se convierten en placas. No sé si me dejé entender en ese aspecto. Sí, ingeniero. El tema de placas se define cuando ya está durante el diseño, cuando estás diseñando o durante el planteamiento. En el planteamiento, en el planteamiento, ¿no? ¿Por qué en el planteamiento? Porque ya, según la experiencia, ¿no? Por ejemplo, para edificaciones de 8 o 10 pisos, trabajar con columnas ya va a hacer que las columnas sean demasiado grandes. Entonces la experiencia nos dice que para, por ejemplo, edificaciones de 8, 10 pisos, 12 pisos, no lo proyectemos con columnas o pórticos, lo proyectemos con placas. Entonces ya lo definimos ya las placas. Entonces ya las dimensiones de las placas ya más o menos lo vamos predimensionando, ya le establecemos un sistema de muros estructurales, ¿no? Entonces De sería... igual manera, en instituciones educativas, ¿no? Como no nos permite en ciertas zonas sísmicas, no nos permite en la zona sísmica 1 no nos permite el sistema de pórticos estructurales. Entonces ya tenemos que ir con la idea de que debemos estructurarlo con elementos placas, ¿no? Con placas. ¿Para qué? Para que podamos estar dentro de este requisito de la norma, dentro de la tabla, ¿no? Que nos exige o ni bien muros estructurales, o ni bien un sistema dual, o ni bien un sistema de albañilería confinada. Entonces, primero se debe definir qué sistema vamos a tener, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, muros estructurales, netamente tenemos que utilizar placas, porque los muros estructurales está ligado a placas. No sé si me dejé entender, tal vez, o puedo... Sí, y en base a qué podemos determinar qué tipo de sistema constructivo vamos a realizar. Exacto, muy buena pregunta. Entonces vamos a ver la norma, la 030 tal vez. Podemos ver con eso. Más adelante vamos a ver esto. Las normas. Normas. 030. Ahí está. Bueno, esta es la del 2018, sí, también. O sea, está bien. 2018, vamos a irnos a la parte de la tabla. Un poco más atrás. Ya. En la tabla número 6 de la norma E030, si cada uno de ustedes tiene la norma, puede verificarlo, ¿no? En la tabla número 6, buscar la tabla número 6. Por ejemplo, si estamos en el caso de instituciones educativas, vamos a estar en el caso de la categoría A2, ¿ya? Vamos a estar en la categoría A2, ¿ya? Aquí nos limita los sistemas estructurales que vamos a poder utilizar, ¿no? Por ejemplo, para las zonas sísmicas 2, 3 y 4, solo podemos utilizar lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Un sistema dual, un sistema de muros de concreto armado, o sea, es decir, un sistema de muros estructurales o un sistema de albañilería confinada. Tenemos solo 3 opciones, básicamente, o si es que queremos, tal vez que no es común, que lo podemos hacer en un sistema de acero, ¿no? Tal vez pórtico de acero y así, en un sistema de estructuras metálicas, pero no es común porque la edificación se hace más costoso. ¿Ya? Las opciones que tenemos para
instituciones educativas que estén en las zonas sísmicas 2, 3 y 4, tenemos o ni bien un sistema dual, o ni bien un sistema de muros estructurales, o ni bien albañilería confinada o armada. Ahora, la interrogante, entonces, ¿cómo yo defino cuál de los sistemas voy a tener? O un sistema dual, o un sistema de muros estructurales, o un sistema de albañilería confinada. Entonces, lo más recomendable, recomendable sería utilizar un sistema de albañilería confinada o armada también en tal caso, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que sea un poco económico la edificación, el costo de la edificación. Ya, en caso no se pueda garantizar el sistema de albañilería, tal vez quisiéramos plantearlo como un sistema de albañilería confinada y no podamos. Ahora les voy a explicar por qué no se va a poder. Tenemos solamente dos limitaciones, ¿no? Tenemos un sistema dual, o sea, el sistema dual combina las placas con las columnas, y también el sistema de muros estructurales, donde básicamente es puras placas. ¿Ya? Entonces tenemos que ver cuál de ellos podríamos utilizar. Obviamente el sistema dual, a diferencia que el sistema de muros estructurales, va a ser más económico. ¿Por qué? Porque el sistema de muros estructurales solo permite muros estructurales en su mayoría, ¿ya? Muros estructurales. Entonces, al tener mucha placa, va a ser un poco más costoso. Entonces, en el sistema dual, como combinamos placas con columnas, va a ser un tanto relativamente menos costoso que al considerar solo muros o solo placas. No sé si me dejé entender en esa parte. Claro, claro. Ya, entonces, ahora, ¿por qué uno no puede, o sea, se limita, por qué uno no puede utilizar un sistema de albañilería confinada en instituciones educativas? Ya, vamos a ver el proyectito como ejemplo. Este proyecto. Aquí estamos viendo, ¿no? A ver, vamos a ver su plan estructural. Aquí está. Aquí. Ya. Si bien es cierto, en instituciones educativas tenemos que tener ventanas. Ventanas, sí. Si se dan cuenta, todo eso es ventana. Ventana, ventana, ventana. O sea, casi todo, en todos los lados se tiene ventana. Por lo menos en este lado y en este lado hay ventanas. No sé si pueden confirmarme eso. ¿Ya? Entonces, al tener ventanas, ya nos limita a utilizar un sistema de albañilería confinada. ¿Por qué? Porque un sistema de albañilería confinada, los muros deben ser completos, ¿no? Al ver la elevación de esto, vamos a ver la elevación, aquí estamos viendo la elevación, esta es la ventana, entonces, el muro no es completo, o sea, no es en toda la altura de la edificación. Como no es completo, tiene vanos, ¿no? Tiene abertura, entonces no va a trabajar como albañilería confinada el muro, no va a ser un muro portante. Entonces descartamos el sistema de albañilería confinada o armada. No sé si en esa parte me dejo entender. Sí. Ya, correcto. Entonces, lo que sí se podría es plantear un sistema de albañilería confinada en este eje, en el eje vertical. ¿Por qué? Porque aquí en la arquitectura no se ha planteado ninguna, ninguna ventana o ningún vano, al igual que aquí, ¿no? Al igual que en esa parte. Entonces, aquí tenemos muro, tal vez podemos tener todo esto como albañilería confinada, todo esto como albañilería confinada. Y de repente aquí también, si es que no hubiera ventanas, ¿no? Aquí también como albañilería confinada. ¿Ya? Este eje como albañilería confinada, este eje como albañilería confinada y este eje como albañilería confinada. Entonces, lo que habría que garantizar es que tenga simetría, ¿no? Que sea regular la estructuración. Entonces, para que sea regular, tal vez no es necesario que en este eje se tenga albañilería confinada. Entonces, tan solo con este eje y con este eje, tal vez se podría plantear, ¿no? Un sistema de albañilería confinada. Pero lo más común es que si tenemos tres ejes, sí nos permita tal vez en un eje central que también lo podemos
donde no se tenga ventanas. Entonces, es lo más común, ¿no? Lo más típico, que tengamos tres ejes para la albañilería confinada, y en el otro sistema, por lo que hay ventanas, sería un sistema podría ser dual o de muros estructurales. Ya, Y, Inge, este, bueno, poner tanto albañilería confinada y el tema de aporticado, ¿no crees que ya complicaría el diseño? Porque creo que el tema de diseño de confinado tiene uno, es diferente al del aporticado, ¿no? Porque si nos damos cuenta, estamos en una misma infraestructura, ¿no? O sea, ya. yo creo que plantearle una parte del tema de albañilería, ¿cómo lo hacen el tema de diseño? ¿Es diferente ahí o lo analizan en conjunto? Sí, el análisis es en realidad por separado, ¿no? O sea, ya es una estructura mixta ya, pues. O sea, ya un poco, no hay una normativa que nos prohíba utilizar estructuras mixtas, ¿no? En realidad sí estamos en esa ventaja de que podamos plantear en un eje, por ejemplo, en esta dirección, en la dirección X o horizontal, un sistema de muros estructurales o un sistema dual, ¿ya? Y en el otro sistema podemos utilizar un sistema de albañilería confinada. Ahora, la pregunta es, en el diseño es muy diferente, ¿no? Porque aquí los elementos resistentes son los ladrillos, son los muros de ladrillo. Claro, a eso voy, porque cuando ya lo planteas como albañilería, no, como aporticado, ahí ya va a tener que ver mucho la sección de la viga o la columna, ¿o me equivoco? Eh, en realidad sí, porque en edificaciones de albañilería confinada, los elementos resistentes son los muros, ¿no? Son los muros de ladrillo, esos son los elementos que van a resistir. Y los elementos de confinamiento que ya van a ser con las columnas y vigas, ya en realidad van a ser de dimensiones pequeñas, porque en realidad ya no va a exigir mucho, solamente se requiere el muro confinado y eso trabaja sismorresistente adecuadamente. Ya, pero por temas de compatibilización entre sistemas de dual o muros estructurales con un sistema de albañilería, entonces lo que prima al determinar las dimensiones de las placas o columnas que se tengan es en el sistema de dual o muros estructurales, o sea, en el sistema de concreto armado, más que solamente en la parte de la albañería. Lo que se hace es diseñar los muros, ¿no? Entonces, para diseñar se hacen algunas verificaciones, tanto de agrietamientos y de verificaciones por corte. Entonces, si nos cumplen, entonces ya estaría bien diseñado la edificación en el sentido de la albañería, porque sí, en realidad su diseño es muy aparte, se diseña como concreto armado en este eje y se diseña como albañería confinada en este eje. Entonces, ¿cuál es lo que prima? Es el más desfavorable. En realidad, la columna va a ser un punto de intersección entre dichos sistemas. Entonces, esta columna se va a inclinar hacia el sistema de muros estructurales o dual, hacia el sistema más vulnerable. No sé si me dejo entender. O sea, quiere decir de que en el sistema de albañilería confinada, en realidad la columna, la dimensión de la columna no nos exige de dimensiones mayores, ¿no? Solamente dimensiones pequeñas. Basta que sea el espesor del muro y hay un ancho dado y ya está. ¿Ya? Pero en el sistema de muros sí nos exigen, ¿no?, ciertas dimensiones mínimas, ¿no? Por ejemplo, Entonces, para la dimensión. en A ver, este sí caso, esa columna en específico sería de diferente sección a los demás. No, debería uniformizarse, pero, por ejemplo, esta columna de aquí, el criterio para diseñar esta columna es en concreto armado, ¿no? Porque vamos a estar en el sistema dual o muros estructurales. Entonces, por ejemplo, aquí le han asignado un ancho dado, ¿no? En este caso le han asignado un ancho de 25, un ancho mínimo, ¿eh? El ancho mínimo que se utiliza es 25. Ya no se puede utilizar un ancho de 20, ¿no? Eso nos exige la normativa de concreto armado. En el capítulo 21 de la norma nos exige que la dimensión mínima de nuestros elementos deben ser de 25. ¿Ya? Ok, Siempre y a cuando los partir de esa elementos sean... parte.
¿Ya? Entonces, al ser eso, entonces, aquí yo podía plantear como mínimo 25 de dimensiones. 25 de dimensión. 25 y en este eje también 25 como mínimo. Ahora, si es que me cumple con 25 y 25, queda. Si ya me cumple, no me exige una dimensión mayor, queda. Ahora, si no me cumple, tendría que agrandar, caballero, nada más. Tal vez el 25 no me cumple, ¿no? A 30 y así. No sé si me deja entender. Como a prueba y error, ¿no? O sea, te vas dando cuenta si cumple o no cumple, le vas incrementando la sección. Exacto, exacto. Entonces, para un poco, quedarnos con la idea, entonces, se podría haber trabajado esta estructuración, ¿no? En este eje como muros estructurales y en este eje como albañería confinada, ¿ya? Albañería confinada, en el eje vertical. Ya, ahora, la columna, ¿no? Si bien es cierto, esta columna va a confinar. En el sistema de albañería confinada ya no vamos a tener columnas de amarre. O sea, este muro de aquí debe estar bien confinado, o sea, debe estar bien pegado a esta columna, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso hay una columna de amarre donde hay aquí una junta sísmica. Entonces, en el sistema de muros estructurales y en el sistema dual también, la tabiquería, los muros deben estar aislados de los elementos. Es decir, los elementos son bueno, en este caso está planteado erróneamente como pórticos, ¿no? Son columnas en realidad todos esos. Entonces están aislados de las tabiquerías. Entonces, deben estar aislados, eso es muy importante. Ok. Ya, están aislados. Ya, y en el sistema de albañilería confinada no debería estar aislado, sino más bien confinado, ¿no? Las columnas deben confinar al muro. Ya, eso es bastante importante. Y entonces, para el diseño de esta columna, lo que va a primar es el sentido o el sistema estructural más vulnerable o más crítico, ¿no? El más crítico va a ser en este eje, ¿no? ¿Qué más le exige? ¿Perdón? En el Ajá, eje que más le exige. claro, claro. Ya, entonces, eso sería como una premisa, ¿no? Entonces, es importante definir el sistema estructural, ¿no? Es muy importante. Entonces, una de las soluciones, pero yo ya tal vez un poco por la experiencia, podría descartar el sistema de albañería confinada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez no se va a cumplir con la densidad mínima de muros. Al diseñar en albañería confinada se requiere que se tenga una densidad mínima de muros, ¿no? Que se tenga una longitud mínima de muros, algo así. Entonces, en este eje debemos de tener una densidad mínima de muros. Si es que se cumple esa densidad mínima de muros, o sea, longitud mínima de muros, entonces sería favorable, ¿no? Se podría plantear como un sistema de albañilería confinada. Ya, pero lo más resaltante es que se tenga básicamente de 3 ejes. Si se tiene 3 ejes así que se pueden plantear como albañería confinada, genial. Entonces sí se presta para realizar. Y hay muchos colegios que han sido diseñados mediante ese sistema, ¿no? Mixto. En un eje como albañería confinada y en el otro eje como un sistema dual. Es decir, en el eje donde no se tenga ventanas, albañería confinada, y donde se tenga ventanas, obviamente la albañería confinada no está permitida y sería un sistema de dual o de muros estructurales. Ya, entonces, eso sería, sí, ya, la configuración de este sistema es un sistema de pórticos estructurales. Ya, y había comentado también de que está mal, ¿no? Porque para instituciones educativas la normativa no nos permite utilizar pórticos estructurales. Entonces, y hay muchos diseños también que eh, se han hecho con esa configuración similar, ¿no? En pórticos, ¿no? ¿Y por qué se han ejecutado y todo eso? Por el tema del desconocimiento del revisor. A veces el revisor no tiene una amplia experiencia y no tiene un conocimiento
riguroso de lo que es el diseño estructural. Entonces, cuando no se tiene eso, aprueban los proyectos y se logra ejecutar. Entonces, pero no es lo correcto. Lo correcto de ese sistema, o sea, si bien es cierto, lo comento de que el sistema es de pórticos estructurales, no debería ser porque estamos en una zona sísmica, aquí nos menciona, ¿no? Para una zona sísmica 2, 3 o 4, no nos permite pórticos, solamente podemos utilizar un sistema dual, un sistema de muros de concreto armado o un albañilería confinada, nada más. A menos que estemos ubicados en la zona sísmica 1, ahí sí sería favorable cualquier sistema estructural. No sé si me dejo entender en esa parte. Entonces, el planteamiento de pórtico se vuelve innecesario ya por el tema de la zona. Exacto, a eso es lo que yo quería llegar, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Lima, ¿no? En la ciudad de Lima, ya, en la ciudad de Lima estamos en la categoría 4 o a lo mucho 3, ya en algunos distritos, ya. Entonces, básicamente no innecesario, sino imposible, porque esta tabla de la norma, el revisor cuando uno le plantea, ¿no? Tal vez imaginemos que esto pase por un revisor, ¿no? Ya, ve a ver qué sistema le ha planteado, ya, pórticos estructurales, a ver, vamos a ver la tabla. Entonces, ven, ¿no? Esa es una categoría A2. La A2 es para instituciones educativas, ¿no? Lo que había mencionado anteriormente. Y vemos en que ya estamos en la ciudad de Lima, zona 4 o a lo mucho 3. Entonces, aquí en ningún momento me dice que puedo utilizar pórticos estructurales. Entonces, como yo no puedo utilizar pórticos estructurales, entonces rechazo el proyecto. ¿Sabes qué? La configuración, en muchos casos el proyecto ya está con sus detalles y todo eso. Entonces, yo veo la estructuración, rechazo. Se rechaza. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con la normativa. Entonces, como no se cumple, se rechaza el proyecto, ¿no? Lo observan o en muchos casos lo rechazan, ¿no? Bueno, lo más lógico es que lo van a observar y van a decir, ya, este es un sistema de pórticos, está mal planteado y debería realizar la nueva configuración de su estructuración. ¿Ya? Entonces, lo que mencionaba es que solo podemos utilizar albañilería confinada o armada, muros estructurales o un sistema dual. ¿Ya? En base a eso, entonces, solo tenemos esas tres opciones, ¿no? La opción de la albañilería confinada tal vez se pueda utilizar o no, entonces habría que verificar si se cumple con la densidad mínima de muros. Eso lo vamos a ver más adelante, densidad mínima de muros. ¿Ya? Si se cumple, bacán, entonces queda con albañilería en un sentido y de muros estructurales o dual en el otro sentido. ¿Ya? Entonces, para que este proyecto esté bien configurado, ¿qué es lo que se debe realizar? Es esto. Tentativamente voy a agrandar la longitud de esas columnas para que ya no sean columnas, sino para que sean placas. Voy a agrandarle, a ver, 0.30 hacia este lado y 0.30 hacia este lado. Entonces, con eso, a ver, voy a medir cuánto de longitud de placa tengo. ¿Cuánto de longitud? Con eso tengo 1.10. Podría trabajar con esa longitud. ¿Ya? Al igual en esta columna, lo que podría hacer es agrandar 0.35, vamos a ponerle. Aquí también 0.35. Eso es en el caso que fuera por aporticado. Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Si fuera el caso de aporticado, digo. Claro, o sea, como se está viendo, actualmente esto de aquí es un aporticado. ¿Por qué? Porque la dimensión de esto no se presta para hacer una dimensión de placa, ¿no? La dimensión es solamente 50 centímetros. Y una placa de 50 centímetros no existe, ¿no? La placa es a partir de 1 metro. De 1 metro. Hasta 80, 90 centímetros, el elemento se comporta como columna. Ya, hay una clasificación, pero vamos a ver eso, ¿ya? A ver. Yo tengo tal vez aquí mi columna, ¿no? ¿Ya? De cierta dimensión, ¿ya? Entonces, si yo agrando una de sus dimensiones hasta un valor dado, entonces de lo que era columna ya se convierte en placa. Entonces, el límite más o menos es que tenga 1 metro como mínimo para ser considerado como placa. Entonces, si ven en algún sistema estructural
que la supuestamente placa tiene dimensiones menores a 1 metro, no es placa, es columna. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Entonces, si esto fuera 80, igual sería columna. Entonces, con eso yo estoy garantizando que es columna. Es columna este sistema. Entonces, como es columna, 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 todos son columnas, esto es un pórtico. Dice, pórtico no está aceptado, está mal esta configuración. Ya, pero lo podemos ir corrigiendo. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Incrementando esta dimensión, ¿no? Como les había mencionado, como mínimo por lo menos tendría que ser 1 metro. Yo aquí le incrementé hasta tener, vamos a borrar eso, 1.10 de longitud. Entonces, con eso ya podría comportarse como placa este elemento. Una placa. ¿Ya? Y aquí le agregué hasta que sea 1.20. Para uniformizar, voy a agregar también en este eje hasta que sea 1.20, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso, yo podría ya, tal vez con 1.20, sí podría ya afirmar, tal vez, que este sistema va a ser un sistema de muros estructurales. O podría ser un sistema de dual, porque también estoy combinando, ¿no? Acá tengo 2 columnas y aquí tengo 2 placas en el centro, ¿no? A ver, les hago la siguiente interrogativa. ¿Sería, para cada uno de ustedes, sería un sistema de muros estructurales o un sistema dual? ¿Y por qué? A ver, tal vez alguien podría dar su comentario para poder analizarlo. Bueno, bueno, yo lo plantearía por el tema del sistema dual. No sé si estaría equivocado. Bueno, Ya, si hay manera de ponerle confinado ya, por un tema de costos, si es que se puede, obviamente de acuerdo a la densidad que usted acaba de mencionar, ¿no? Siempre cuando hay los 3 ejes. Y bueno, cuando sea necesario, pues el tema de muros, pues, de muro, del muro que acaba de mencionar. Bueno, yo lo veo por ese lado, no sé, de repente hay otro tipo de análisis. ya, está bien, está bien. De repente alguien más pueda este, emitir algún comentario. Porque si lo plantearía completo, o sea, como muro estructural, yo creo que el tema de costes ya se incrementa sustancialmente. Bueno, es mi opinión, ¿no? Y tratar la manera de reducir esos costos, combinando de repente con albañilería confinada en donde se pueda y siempre y cuando respetando los parámetros que dice el reglamento. Bueno, pues no, yo lo plantearía de esa manera, por tema de costo. Sí, es una buena alternativa. O sea, por el tema económico, de plantear en este eje, básicamente solo tenemos 2 posibilidades en este eje. Solo tenemos o dual o muros estructurales. Ya, ahora, ¿cuál sería? ¿Dual o muros estructurales? Sería un sistema dual por el tema económico también. Porque un sistema dual es la que tiene tanto placas como columnas, ¿no? Entonces aquí estamos combinando aquí columnas y aquí estas 2 como placas. ¿Ya? Entonces podría ser dual. Hay un porcentaje que debe cumplir para que sea muros o para que sea dual. Hay una clasificación también. Ya esa ya es una clasificación exacta, ¿no? Aquí solamente podríamos tener una clasificación preliminar. Estamos entre la premisa, entre la duda de que si nuestro sistema en este eje, en este sentido, el sentido horizontal, va a ser un sistema dual o un sistema de muros estructurales. Eso no lo podemos saber con exactitud. ¿Ya? Pero por lo menos sí estamos con la proyección de que va a ser uno de los 2 sistemas, al menos uno de los 2 sistemas. Entonces eso nos permite la normativa, ¿no? Nos permite utilizar o bien un sistema dual o un sistema de muros estructurales. En este eje nada más estoy mencionando. Ahora, ¿por qué no albañería en este eje? Porque tenemos vanos, tenemos ventanas. Si tenemos ventanas ya se descarta la albañería. Así es. Tenemos ventanas, ya no va la albañería confinada. Ya, solo en ese eje. Ya, ahora, en este eje, ¿qué sistema podemos utilizar? ¿No? Aquí también tenemos tenemos 3 sistemas estructurales para poder utilizar. El sistema de albañería confinada, el sistema de muros estructurales o el sistema dual, ¿no? En este eje tenemos esos 3 sistemas. ¿Ya? Entonces, por el tema económico, como lo menciona su compañero, podríamos utilizar un sistema de albañilería confinada. Sería
económicamente favorable, ¿ya? Pero habría que verificar si se cumple la densidad mínima de muros. Habría que verificar si se cumple la densidad mínima de muros, ¿no? Si se cumple la densidad mínima de muros, bacán, entonces ya se procede con el diseño en albañilería confinada en ese eje. En ese eje. Inge, una pregunta. En algunos planos, vi, bueno, el tema de las 6 esquinas, que lo plantean como columnas, bien puede ser rectangulares o cuadradas. ¿Qué determinaría para que sea L? ¿O está mal planteado, cuadrado, rectángulo, o necesariamente tiene que ser L por el tema de las direcciones del sismo? Ya, está bien, está bien. Como por ejemplo, también la pregunta podría extenderse un poquito a ¿por qué T, no? ¿Por qué T? ¿Por qué una placa en forma de T? Ajá. ¿No? Ya, entonces está muy relacionado a que en esta dirección, ¿no? Por ejemplo, tenemos una viga, vamos a ver de qué peralte tenemos esa viga. En esta dirección vamos a tener un peralte de viga, ya. Entonces, si nosotros le reducimos esta dimensión un poco, vamos a reducirla, a ver cuánto es, 0.15 me parece. Ya, al tener eso, entonces tu pregunta va relacionada a esto, ¿no? ¿Por qué no así, no? Sí. ¿Por qué no así? Ya. El tema está relacionado a un criterio de columna fuerte y viga débil. ¿Ya? Columna fuerte y viga débil. Y lo que se busca, vamos a explicarlo claramente en ese sistema. Entonces no está mal. Es tema de diseño, también se podría decir. Sí, en realidad es un criterio de estructuración más que diseño, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿no? Ese es un criterio de estructuración, lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos, vamos a poner esto, la viga. Color no vamos a poner. Ya. Si tenemos aquí la viga, de repente la viga tiene un peralte, de repente esta viga tiene un peralte de 60 o 50 centímetros de peralte, imaginemos ya, cuando predimensionamos la viga, tenemos un peralte de viga de 50 centímetros. O sea, esta es una vista en planta, ¿no? Esta es la columna y esta es la otra columna. Y esta es la viga que está uniendo ambas columnas. Entonces, de repente, al predimensionar el peralte de la viga es 50 centímetros. Como está bien peraltada, va a tener un peso significativo. ¿Ya? Entonces, si esta viga está bien peraltada y va a tener un peso significativo, esta columna tiene que resistir esa viga. Tiene que resistir esa viga. Entonces, para resistir esa viga, si mi columna está bien pequeñita, tal vez de una dimensión pequeña, entonces va a haber un cambio de rigideces importantes. Entonces, para resistir ese gran peralte, entonces la columna necesita cierta dimensión en ese eje. ¿Existe alguna relación que se tendría que respetar para determinar? Sí existe. Ya, más o menos se busca que tenga el mismo peralte la viga, ¿no? Por ejemplo, si el peralte de esta viga es de 50 centímetros, ese sería un corte de esta viga. En esta columna también se busca eso, ¿no? Que tenga 50 centímetros de peralte. Más o menos. Eso, pero para edificaciones de 5, 6, 7 pisos. ¿No? Para edificaciones de un piso, no necesariamente podríamos ser rigurosos, podríamos considerar menos. ¿No? Por ejemplo, si aquí tenemos un peralte de 50 centímetros, ¿cómo hacemos esto? Ya. El peralte. Está bastante relacionado con el peralte, ¿no? Imaginemos, está cargando. El peralte es 0.50 centímetros, entonces lo recomendable es que esta columna, la dimensión en ese sentido también sea 0.5 centímetros. Perdón, 0.5 metros. Entonces, si nuestra estructura es de un piso, podemos plantear hasta 0.40 metros o 0.30 metros. ¿No?
no están, porque esto no está en la normativa, esto es solamente criterios de estructuración. O sea, en la normativa no te va a decir, ¿sabes qué? Esta columna tiene poca dimensión, ¿no? Agranda, no nos dice eso en la, lo que se va a presentar es en el diseño. En el diseño, esta columna va a tender a fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a soportar un elemento muy pesado. Entonces, para soportar un elemento muy pesado, se requiere cierta dimensión, ¿no? Y entonces, un criterio bien básico es que se tenga más o menos el peralte de la viga. Ya, más o menos el peralte de la viga, un poquito menos, ¿no? Hasta 40 centímetros podría ser. No sé si me dejo entender en esta parte. Sí, entendido. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Entonces, anteriormente ellos lo han manejado de esta manera, porque como a ver, vamos a ver. Aquí hay un peralte para esta viga, ¿no? El peralte más o menos, ¿cuánto es de la viga? Vamos a ver un corte, ¿ya? Un corte, ese sería el corte BB. En el corte BB deberíamos ver el peralte. En el corte BB. Estamos lo uno. Aquí está el corte BB. Ya, a ver. Ya, 35 centímetros de peralte tiene. 35 centímetros de peralte tiene esa viga. Entonces, ¿cuánto le habían considerado de columna, de dimensión, más o menos? ¿Ves? 35, creo. A ver. Bueno, 40 tiene, un poquito más inclusive. 40 le han planteado. Ahora, ¿qué pasa si si hubiese planteado de 35? Normal, no habría problema. Incluso un poquito más le han planteado ahí. ¿Está bien? Entonces, está bien, se podría decir. Sí, se podría decir que está bien. Se podría decir que está bien. En ese Pero en aspecto. realidad ¿Ya? vas Como a ver, ¿no? columna. Cuando se realiza el cálculo, ya, si respeto o Ajá. no. Exacto, exacto. Ingeniero, Sí, buenas ingeniera. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está, tardes. ingeniero? En la última asistencia que hemos tenido de un colegio, le habían sugerido a la arquitecta que las columnas no estén, esos peraltes de las columnas no estén por dentro, por interior de los módulos, sino por afuera. ¿En qué no? ¿Estaría bien ese criterio o no? No, sí, sí, ese criterio sí está, es un criterio muy típico, ¿ya? Esa es la parte arquitectónica, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es solamente la parte estructural. En realidad nosotros, eh, tal vez decir poco nos importa sería un poco tosco, o sea, no nos fijamos tanto en eso porque tal vez en algunos casos se desconoce ese criterio arquitectónico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este cachito que sale, ¿no? Este cachito de la T que sale hacia este lado, es una limitante en el tema arquitectónico. ¿Por qué? Porque los niños, si bien es cierto, tienden a jugar en el área, ¿no? En el área del salón. Entonces, al jugar, al correr, entonces, al tener esta limitante, al tener este obstáculo, pueden golpearse. Por el tema de un peligro, entonces lo que se recomienda, ¿no? En el tema arquitectónico es que esta, este cachito sea hacia el exterior. A ver, no lo hice bien, es mirra. Lo que se recomienda es que este cachito sea de esta manera, ¿no? No sé si por tema arquitectónico, ¿no? A veces en la parte arquitectónica lo recomendable es que se tenga el cachito en la parte exterior y bueno, en esta parte exterior ya es mínima el peligro, ¿no? Ya es mínimo el peligro. ¿Ya? Ahora, en el tema de la columna esquinera, eso sí, no creo que los revisores de arquitectura sean tan exigentes en esa parte, ¿no? Esta parte sí podría quedar así,
o en todo caso lo que se podría buscar es que eliminar esas pestañas, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría eliminar esas pestañas? De repente, ya obviando ese criterio un poco del columna fuerte y viga débil, ¿no? Vamos a ver, 0.15. Podríamos obviar ese criterio, 0.15. Entonces podríamos plantearlo así. Entonces aquí también de todas maneras se tiene una pestaña, ¿no? Por dimensiones mínimas, eso ya no se va a poder un poco darle una solución, porque la dimensión mínima de una columna es 25 centímetros. Esa es una dimensión sismo resistente. Entonces, en este tema, tal vez se podría manejar como se planteó anteriormente. No sé si se refería a esta columna esquinera o tal vez a la columna. A las T, ingeniero, o sea, me Ya. refiero a que esas T tienen que rotar hacia afuera, ¿no? Y en la Sí, esquina lo que hiciéramos es ponerlas bien a la esquina y los cachitos que fueran para afuera, para que así parezca algo arquitectónico, pero afuera. claro, son soluciones, pero me parece que en la parte de las esquinas los arquitectos ya no son tan exigentes, o sea, no es, tal vez por evitar las pestañas, ¿no? A ellos no les gusta, y es por un gusto del arquitecto, pero por parte de los revisores no es tan, porque aquí en esta parte de las esquinas no es tan, no es tanto, no representa tanto un peligro, ¿no? Mientras que en las áreas, en estas áreas sí, pues, en estas áreas sí. Entonces, por un tema de estética, lo que, a ver, ¿qué se podría hacer? Vamos a ver, ¿qué se podría hacer? A ver, aquí tenemos muro, ya este muro, bueno, ahí tenemos una columna de amarre. Lo que podríamos hacer en ese sentido, a ver, vamos a moverlo hacia afuera, ¿no? Ya, no sé. Mm, ah, ya, si lo manejamos de esa manera, ya la L por aquí, en este sentido también, ahora vamos a reducirlo hasta 0.25, me parece, está bien. Eliminar el hash. Ya a partir de esto hacia acá y hacia acá, no tendría las columnas esquineras como que no podría determinarse así, porque de todas maneras en esta parte de la esquina, a ver, tenemos esta intersección, ¿no? Podría ser hacia este lado, 0.15, vamos a ver. O podría tal vez comentar algo al respecto, o sea que... Tiene 3 aulas y Uh-huh, que las aulas de las esquinas quedan así, pero la próxima revisión que tengamos, a ver, uh-huh. voy a poner para que puedan decir qué es lo que podemos hacer ahí, porque también le invito, ingeniero, le voy a mandar el link para que pueda participar en la próxima reunión de anteproyecto. Claro, no hay problema, porque esto tanto no es una limitante, no se considera tanto un peligro, sino un tema de arquitectura, un tema de estética, de que aunque es un baño, ¿no? En el tema de un baño no hay problema, no habría problemas con que sea L hacia adentro.
Tal vez Ajá, pero el que estábamos analizando era un aula. en este caso está el baño, pero en este caso sí está el aula, ¿no? En este Sí, caso, por el tema del mobiliario y todo eso, a veces en otros tipos de ambientes tratan de que esto esté emparejado con el muro, ¿no? Pero eso ya es o sea, no es algo, no es una exigencia en realidad, porque en la normativa no menciona eso, ¿no? No menciona de que necesariamente la columna tiene que estar apegada al muro, ¿no? No lo menciona la normativa. Entonces, pero sí esta, menciona que, que el ancho mínimo es de 25, eso sí menciona. eso sí, entonces se puede sustentar de que si el ancho mínimo es de 25, entonces no podemos hacer ese cambio, ¿no? Entonces, lo otro que se podría hacer es al considerar albañería confinada, ¿no? En este eje lo vamos a analizar. Al considerar albañería confinada, no, pero de todas maneras, esta columna tiene que ser para el sentido más crítico. O sea, esta columna tiene que permanecer con su dimensión. O sea, pese a que este muro de aquí sea diseñado como albañería confinada, igual, o sea, es lo más recomendable, ¿no? O también lo que se puede minimizar es esto, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos albañería confinada, eh, este, este, esta dimensión de esta columna, ¿no? ¿Cuánto es? 50 centímetros, parece, no, 30 y 40. Esta dimensión de 40 centímetros eh, se pueda disminuir un tanto, ¿no? Lo que pasa es que aquí la viga está eh, con un ancho de 25, ¿no? 25 centímetros y con un peralte seguramente un peralte similar a este para no tener un cambio brusco aquí. O sea, en este sistema tenemos una rigidez de esta viga, un peralte dado, y en este eje también tendríamos que mantener esa rigidez de la viga, ¿no? Ese peralte. Entonces, por ese tema, entonces no nos permite reducir estas dimensiones. Tal vez a 35, tal vez sí, ¿no? Pero habría que corroborarlo con el diseño. En ese tema de las esquinas no hay una rigurosidad, ¿no? Tendría que fundamentar el revisor, tendría que fundamentar en qué parte de la normativa te exige eso, ¿no? Porque nosotros como estructurales necesitamos esa configuración, esa forma de la columna. ¿Ya? Ya, muy Eh, agradecida, ingeniero. Gracias, gracias, me quedó claro. ya, perfecto. Ya, entonces, para, para seguir, entonces, sería, bueno que tal vez, ingeniera, que me comparta la arquitectura que tal vez mencionó la semana pasada, ¿no? Que se iban a encargar ustedes de ir, con el diseño, como una forma de práctica y aprendizaje, ¿no? Sería, Sí, ingeniero. Le paso dentro de un momento, ya lo tenemos todos los módulos. Son de ujú, 2 pisos la mayoría. ujú. Hay un módulo de escalera para poder, cosa que hagamos algo real, ¿no? Algo que lo vamos a presentar mejor dicho. Claro, como a manera de práctica, ustedes ya pues ahí lo van, van determinando ahí su conocimiento, ¿no? Entonces, Ingeniero, yo tengo entendido que usted es especialista en elaborar informes para el ministerio, ¿no? Entonces, ellos en la mayoría de sus formatos son bien rigurosos, que tiene que ir de tal manera, tal formato, así, así, o sea, ese tema quisiera que nos brinde para que el trabajo no se haga doble, ¿no? Sino que desde ahorita ya lo hagamos de tal forma que en la revisión ya pues no haya mucho más, no haya más observaciones. Si claro, fuera claro, tan amable. sí, siempre lo que pasa es que también en sus TDR, de, por ejemplo, del, de algún proyecto, en el TR, en lo referente al diseño estructural, a la parte de la especialidad de estructuras, ahí mencionan una serie de entregables, ¿no? Dentro de ello está, pues, las memorias descriptivas y las memorias de cálculo
y los planos, básicamente, son los entregables relacionados a la especialidad de estructuras. Básicamente también los metrados, que ya no es tan esencial. Ya los metrados es una vez que ya esté aprobado el proyecto, ¿no? Entonces, los entregables dentro de la memoria descriptiva tiene unos, bueno, a nivel del Ministerio de Educación, tiene un estándar, un formato, ¿no? Tiene un orden, o sea, cada consultor tiene su manera de trabajar, ¿no? En algunos casos lo trabajan desordenadamente, ¿ya? Donde su memoria descriptiva no brinda la información necesaria como para poder entender bien el proyecto. Entonces, el revisor, si es que carece de cierta información, entonces obviamente lo va a observar, pero esas observaciones en cuanto a las memoria descriptiva, son mínimas, se corrigen rápidamente, ¿no? Y de todas maneras, en ese aspecto normal, yo les voy a ir indicando cómo deban ir armando su memoria descriptiva y también su memoria de cálculo. Con lo referente a los planos, de igual manera, ¿no? En los planos, si bien es cierto, exigen un plano, a ver, vamos a ver el plano de estructuras, ¿no? Exige dentro de sus entregables, en los TDR menciona solamente planos, ¿no? En algunos casos tal vez haga detalle de cada uno de los planos que se van a presentar, ¿no? Básicamente un plano de cimentaciones, que es como se muestra, con sus detalles de sus cortes. Esto solamente es plano de cimentaciones. Lo que aquí falta son los planos de los detalles de las vigas, ¿no? Detalles de las columnas y así, o sea, elevaciones de pórticos. En este caso solamente se está mostrando un plano de cimentaciones, nada más, detalles de cimentaciones, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad sí, el entregable completo es plano de cimentaciones, pórticos y aligerado y algunos detalles adicionales, ¿no? Entonces, para continuar, entonces, lo que había brindado es un poco conocer la normativa, porque a partir de la normativa sismoresistente, la normativa 030, nosotros podemos establecer la configuración estructural o el sistema estructural para dicha edificación, ¿no? Para la edificación que se va a diseñar. Entonces, una vez establecido bien el sistema estructural, entonces se procede a realizar la estructuración, ¿no? ¿En qué consiste la estructuración? La estructuración consiste en lo siguiente. La estructuración consiste en definir las dimensiones de los elementos. Lo que hice, por ejemplo, el agrandar de repente este proyecto esté a nivel de arquitectura, ¿no? Inicialmente como se veía con las columnas pequeñas, ¿no? A nivel de arquitectura sí está permitido eso, ¿no? Porque no necesariamente la arquitectura debe definir la estructura. Entonces, la arquitectura es un planteamiento preliminar donde nosotros debemos de definir la dimensión de los elementos. Entonces, lo que se estaba haciendo es la estructuración y el predimensionamiento, ¿no? Entonces, estructuración y predimensionamiento, definir las dimensiones a cada uno de los elementos estructurales de la edificación. Entonces, ya definí la dimensión de las placas, ¿no? Uno de los criterios es que el ancho mínimo de todos los elementos estructurales que sean sismo resistentes debe ser 25 centímetros, ¿no? Otra de los criterios es que como mínimo podríamos tener una longitud de placa de 1 metro, si no, debe ser columna. Otro de los criterios de estructuración es columna fuerte, viga débil, es decir, que las columnas deben exigir unas dimensiones mínimas para que puedan soportar el peso de la viga, ¿no? No puede configurarse columnas demasiado débiles y que estén soportando vigas demasiado peraltadas. Ese es otro criterio, ¿no?
Otro de los criterios de estructuración podría ser buscar la regularidad, ¿no? Entonces, si yo agrandé estas dos dimensiones, obviamente en este eje también tendría que mantener la semejanza, ¿no? Para que pueda tener la estructura una regularidad. ¿Ya? Entonces, a eso se le conoce como estructuración y predimensionamiento. Bueno, en tanto al predimensionamiento, por ejemplo, podríamos predimensionar la longitud de las vigas de manera bien conservadora, bien práctica. Podemos trabajar con L onceavos el predimensionamiento o hasta L décimos, ¿no? Pero recomendable L onceavos, hasta L doceavos, L onceavos, L doceavos, L décimos. ¿Qué quiere decir? Que si la longitud libre de esta viga que voy a determinar su peralte es 370, ¿no? El peralte de esta viga podría ser L onceavos. A ver si me pueden ayudar cuánto resulta dividir la longitud entre 11, L onceavos. L onceavos. O sea, 3.70 entre 11. 0.33. Ya, entonces 3.70 entre 11 sale 0.33. Entonces podría utilizar un peralte de 0.33. Pero ¿qué pasaría si yo utilizo un peralte de 0.33? No es tan práctico, ¿no? No es tan práctico. Entonces lo que se podría hacer es redondear a múltiplo de 5, ¿no? Entonces el peralte de esta viga se podría predimensionar con un peralte de 0.35. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Inge, Entonces, una consulta. uh-huh. Para el tema del predimensionamiento tanto de la columna o la viga, ¿está considerado ya el tema de tarrajeo? Exacto. El tema del tarrajeo, sí, es un tema muy importante también porque es una compatibilización entre, entre arquitectura y estructura, ¿no? Entonces, en muchos casos, si nosotros manejamos el tema a nivel de casco, a nivel de estructura, entonces podríamos manejar con un peralte a nivel de estructura con, a ver, vamos a ver, podemos manejar, a ver, rectángulo 0.25 por un peralte de 0.35. Entonces, si lo manejamos a nivel de estructura con esas dimensiones, nivel de estructura con esas dimensiones, estaría correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya el tarrajeo debería considerarlo la parte de la arquitectura. Es decir, nosotros lo que recibimos en arquitectura, nosotros lo actualizamos con las dimensiones de estructura, ¿no? Donde le definimos un ancho de 25 y un peralte de 35. Entonces, en la arquitectura, al hacer su actualización, debe considerar un tarrajeo de por lo menos 1 centímetro, tal vez 1,5 centímetros, ¿no? Como máximo. Sí, 1.5. Ajá. Ya, asumiendo que tenemos 1.5 centímetros, vamos a hacer un offset de 0.015. Porque, o sea, no sé si sería un error, porque yo veo que lo mismo lo ponen, ¿no? Tanto así como lo establece en el tema de estructura, así también está planteado en el tema de arquitectura, pues. En todo No, caso, sí. si la columna en diseño sería una sección de 30 centímetros, por poner un ejemplo, entonces, bueno, a la hora del proceso constructivo, lo plantearía como 27, como una columna Sí, 27 por 1.5 de recubrimiento, más 1.5 sería, pues, no, 30, ¿no? Se llegaría a los 30 al final. claro. O sea, mi pregunta es esa, ¿no? Si a la hora del proceso constructivo ya, si mi sección establece que es 30, entonces para que llegue a los 30, lo ejecuto como una sección de 27, pues con todo el tarrajeo me llega a 30. ¿Es así o el tarrajeo no está considerado? No, sí, sí, es así. O sea, es un error ver un plano de arquitectura con un plano de estructura que tenga la misma dimensión. Eso es un error. Si nosotros en estructura definimos un ancho de 25 centímetros y un peralte de 35 centímetros, entonces si ya lo definimos así,
en el tema arquitectónico debe definir el terrajeo, debe definir entonces su ancho de la viga en el tema arquitectónico ya sería más, ¿no? 25 más 3 centímetros, ¿no? 28 centímetros sería. Y su peralte, bueno, dependiendo, ¿no? Eso ya sería variable. Si en la parte superior no va a ser terrajeado, sería la parte inferior nada más. Bueno, 1,5 centímetros en realidad. El tema de decimales no está ahí. Entonces, hay dos maneras, ¿no? Una manera es como lo menciono, de que nosotros manejemos unas dimensiones exactas o unas dimensiones múltiplos de 5 y ya la arquitectura se encargue de agregar el terrajeo. ¿Ya? O si no, también que la arquitectura, no, pero el tema ahora es que ya la normativa exige dimensión mínima de 25, entonces como nuestra dimensión mínima es sin considerar el terrajeo. Entonces, al considerar esto, entonces habría que solamente manejar un solo criterio, ¿no? Porque en realidad en los proyectos manejan ese criterio de que ya el arquitecto le plantea sus dimensiones y entonces en el tema de estructuras le reduce y no debería reducirse, porque la dimensión mínima debe ser 25 centímetros. 25 centímetros debe ser la dimensión. Entonces, si esto es arquitectura, entonces estructura también debería manejarse eso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es coordinar con el arquitecto o la arquitecta y hacer que agrande sus dimensiones en la parte arquitectónica. No sé si me dejan entender. Porque normalmente he visto ese tipo de errores, pues, ¿no? Y en el proceso constructivo no están como que dudando, ¿no? Si al final se lo hace total con todo tarajeo o el diseño es así, porque ya pues en los planos, desde los planos se parte mal ya. Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? O sea, no solo recae en la duda, sino que en el tema de los vanos, ¿no? En el tema de las puertas, si se agrandan los tarrajeos, se incrementa y todo, o se le considera más, entonces las puertas ya a veces ya se mandan a hacer con cierta dimensión y no va a calzar. Entonces es muy importante que el dibujo de arquitectura sea incluir el tarrajeo y el dibujo de estructuras sin incluir el terrajeo. Eso es muy importante. Okay. Eso es muy importante. Ya, entonces... Por eso es importante que los profesionales también nos vayamos capacitando para ir mejorando nuestro trabajo, ¿no? Gracias, ingeniero, por la oportunidad. Sí, ingeniera, respecto a lo mencionado, sí, es importante ese conocimiento de que los planos de estructuras están a nivel de casco, donde no están considerados el terrajeo, y los planos de arquitectura sí están considerados, entonces no deben de coincidir, debe de haber una diferencia en el terrajeo. Ya, entonces estaríamos retomando el día de mañana con la clase, el día de mañana. Ok, ingeniero.